Privilegio estar delante de ustedes por este medio. Quería compartir un poquito mi testimonio cuando yo llegué a los caminos del Señor, cuando llegué a la iglesia. Pues se interesaron tanto por mí, porque yo aprenda las cosas de Dios, por el amor de Dios, que yo lo reciba, que yo recibiera un estudio bíblico para saber en dónde estaba pisando y que mi hogar fuera transformado. Entonces, de la misma manera, hermana, yo he sentido de parte de Dios también compartir. La verdad que espero que sea de gran bendición para cada una de ustedes. Entonces, nosotros vamos a estar con un libro en el cual se titula Me seréis testigos. Este libro contiene 6 lecciones muy importantes, muy básicas, en la cual cada lección corresponde a una media hora, 40 minutos, y usted lo puede ir viendo. Está en la pantalla el libro, y nos vamos a ir al índice, en la cual vamos a dar una breve reseña para el cual usted pueda irse guiando poco a poco. Entonces vamos adelante, vamos a iniciar este estudio bíblico. Vamos a nombrar la lección 1, por ejemplo, viene con el único fundamento apostólico y profético que está en la palabra de Dios, en la cual nos dice en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces vemos también en este punto que la doctrina es importante. ¿Usted qué piensa, hermana? ¿Es importante la doctrina? Yo pienso que sí. Y ahora vamos a ver cuál es la voluntad de Dios también, porque la voluntad de Dios no es igual a la voluntad de nosotras. Entonces lo vamos a estar estudiando también. En la lección 2 vamos a ver, mis hermanas, un solo mensaje para todas, que nos dice también cómo llegar a ese camino a Dios, cómo nacer de agua, mis hermanas, cómo se nace de espíritu. También vamos a ver si la palabra de Dios nos va a juzgar en los días postreros, ¿no? ¿Usted qué piensa? ¿Nos juzgará la palabra de Dios? La importancia de la palabra de Dios a través de los apóstoles, ese también es otro punto importante. Y la gran comisión, ¿sí? Antes el Señor Jesús de ascender, Él dejó una gran comisión a sus discípulos, ¿no? Entonces en la lección 3 vamos a ver el bautismo del Espíritu Santo, mis hermanas, cómo se lo recibe y las personas que obedecieron a este plan original de salvación. Pablo bautizó también a los que todavía no habían sido bautizados en este nombre. Lo vamos a ver. En la lección 4, esa lección 4 habla de un versículo tan controversial, hermanas, pero muy, muy importante. Vamos a ver qué dice Mateo 28:19, hermanas, porque ese versículo, ese pasaje bíblico, cómo nosotros debemos obedecerlo. ¿Cómo vamos a saber cuál es el nombre del Hijo? ¿Cuál vamos a saber el nombre del Padre? ¿Cuál vamos a saber el nombre del Espíritu Santo? Es muy importante, hermanas, estas lecciones. Lección 5, vamos a ver quién es Jesucristo. Si Dios es uno y si Dios es espíritu, hermanas. Esas lecciones también las vamos a ver. Y en la lección 6, por último, vamos a ver si hay un solo espíritu. El Padre es espíritu, el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo son un mismo espíritu. El Espíritu de Cristo y el Espíritu del Padre son un mismo espíritu, claro que sí. Y Jesús es Dios. Vamos también a ver una introducción. Antes de empezar la lección 1, vamos a ver 6 lecciones totalmente muy sencillas para comprender quién es Dios, mi hermana, e intentar compartir el mensaje y el plan original de salvación. ¿Predicado por quién? Por los profetas, por los apóstoles y el mismo Señor Jesucristo,
que está esto, como lo he leído antes, en Efesios 2:20, que nos dice edificado sobre el fundamento, siendo la principal piedra Jesucristo, ¿no? Entonces vemos que el evangelista Mateo nos escribe en Mateo 24:14 y que nos dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cuando dice se refiere al único evangelio que puede salvarnos y por medio del cual puede usted y yo recibimos perdón de pecados. No tratamos de contender con nadie, mucho menos presumir que lo sabemos todo, no. Solo queremos compartir lo que dijo el Señor Jesús, que para entrar en el cielo tiene uno que nacer de nuevo. Este libro entonces es un libro de estudio que dará lucidez para creer correctamente y entender que no todos predican como era el deseo del Señor Jesús. Que el apóstol Pablo nos dice en Gálatas 1:7, fíjese hermana, lo que nos dice en Gálatas 1:7 el apóstol Pablo. No que haya, dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y anatema significa maldito. Entonces nosotros vamos a descubrir, mis hermanas, por nosotras mismas, leyendo la palabra de Dios, ¿no? Y estas lecciones que son básicas, como lo he dicho, ¿no? Tienen un nivel de preparación básico en lo que doctrina se refiere, mis hermanas. Eso es lo que nosotros queremos llegar a ustedes por medio de estos vídeos para poder compartir la palabra de Dios, y yo deseo de gran bendición, hermana. Entonces, para esto, mis hermanas, vamos a orar porque es la palabra de Dios, que sea Dios usando mi vida para ser de gran testimonio y de gran bendición para mis hermanas. Entonces vamos a orar y decirle al Señor que nos use, que sea Él el maestro hablando por medio de esta sierva. Amado Dios, tú eres bueno, damos gracias, Señor, el privilegio de tenernos aquí, Señor, delante de mis hermanas, Señor, para compartir tu palabra, Señor, porque sabemos, Dios, que tu palabra es verdad. Señor, en este momento estamos atando toda incredulidad, toda desobediencia, toda falta de fe, toda cosa contraria a tu Santo Espíritu. Desatamos, Señor, sabiduría, Señor, conocimiento por obras, Dios mío. Desatamos, Dios mío, que tu palabra, Señor, penetra las mentes ahora mismo, los corazones de cada una de mis hermanas. En el nombre de Jesús, usa mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, amén. Hermanas, en la lección 1, como le he comentado antes, vamos a ver el único fundamento apostólico y profético. ¿Que dónde está, mi hermana? Esto está en la palabra de Dios. En Efesios 2:20, ¿no? Que ya lo hemos leído antes. Entonces, nosotros podemos ver que la palabra de Dios, ¿no?, es la única, mi hermana, la única autoridad cuando vamos a tratar asuntos de salvación. ¿Salvación de qué es? De nuestras almas, hermana, porque eso es lo más importante, porque el día que vamos a morir, hermana, esta carne no sirve para nada, pero el alma, lo que está dentro, hermana, eso se va a ir con Dios, nos vamos a ir con Dios. Entonces estamos hablando de asuntos importantes de salvación. Vamos a hablar también instrucciones para la vida. Dentro de la palabra de Dios, mis hermanas, dentro de la palabra de Dios hay instrucciones para la vida, cómo llevar nuestros hogares, cómo llevar nuestra vida secular, nuestra vida cristiana. Todo lo que no sepamos, hermana, lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Lo vamos a encontrar. Instrucciones para la eternidad, mis hermanas. ¿Por qué? Porque no sabemos más adelante qué va a pasar en un futuro con nosotros, este país. ¿Qué va a pasar, mis hermanas?
pues todo está en la palabra de Dios. Entonces, estos puntos, mis hermanas, son muy esenciales porque será la palabra de Dios y no la del hombre la que determine nuestro futuro. Dese cuenta. Entonces, vamos a ver ahora en un versículo muy importante, en Juan 17:17, que nos dice de esta manera: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, cuando hablamos de este versículo, hablamos de una separación. Cuando dice santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces dice, apártalos del mundo. Eso nos dice el Señor Jesús, mis hermanas. Es una separación. Santifícalos, sepáralos. ¿Para qué? Para tu verdad. ¿Y cuál es la verdad, mis hermanas? La palabra de Dios. En Apocalipsis vamos a seguir hablando sobre esta verdad. En Apocalipsis 22:18 nos dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Por qué, hermanas? ¿Por qué? Esto, fíjese, hermana, lo que es importante en esta lección, que dice que si alguno va a añadir alguna cosa en la palabra de Dios, mi hermana, entonces que Dios va a quitar nuestro nombre del libro de la vida. Entonces nosotros no podemos andar con juegos, no podemos andar jugando cosas santas, sagradas de Dios. Entonces, porque Él va a quitar la parte, ese nombre que está ahí, lo va a quitar. ¿Por qué? Porque no estamos hablando las cosas que realmente están aquí en la palabra de Dios. Y sobre todo, hermano, dice que mandará plagas. Oh, yo no quiero esas plagas, hermano. Yo no quiero hacer cosas que no agraden a Dios. Yo quiero obedecer la palabra de Dios. Entonces, hermana, en mi vida espiritual, en mi vida cristiana, en este caminar con Dios, en esta relación con Dios, yo necesito estar bien fundamentada, porque esto es el fundamento, hermana. El fundamento es donde está la palabra de Dios y me dice qué es lo que yo debo de hacer. Entonces estamos prácticamente, mis hermanas, construyendo nuestra casita, nuestra casa con bases. Debe de haber base, debe de haber fundamento, debe de haber unos muros bien fuertes, hermana, para que nuestra casa, nuestra vida espiritual, no se venga abajo. Debe de estar sobre la roca, como hemos dicho antes. Entonces, a esa casa, hermana, con esos pilares bien puestecitos, necesitamos poner ladrillos, ¿no? Entonces, esos ladrillos van a ser, mis hermanas, los versículos que estamos ahora mismo leyendo. Vamos a ir poquito a poco, ir construyendo nuestra casita. Entonces vamos a ver, hermana, en 2 de Timoteo 2:15, el apóstol Pablo le dice a su hijo espiritual, Timoteo, le dice de esta manera: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. Cuando dice procura, mis hermanos, quiere decir que sea precavido, hazlo con todo tu temor, sé diligente. Entonces, eso le decía el apóstol Pablo a su hijo Timoteo espiritual, que hay que presentarse a Dios aprobado. Dice como obrero que no tiene de qué avergonzarse. O sea que yo, tanto en la iglesia como en mi casa, como en mi trabajo, como en la calle, como en cualquier parte donde yo me encuentre, debe de estar que hay uno que me está mirando. Debe de estar alineado, hermano. Debe de estar agradando a Él. O sea, no podemos hacer otra cosa que no
no le agrade a Él. Entonces, mire, hermana, que a veces hay muchas personas que pueden estar tremendamente equivocadas. ¿Usted qué dice? ¿Puede estar una persona equivocada, hermana? Algunos dicen que no, otros dicen que sí, pero fíjese lo que dice una historia de un muchacho en México. Fíjese, hermana, porque a veces dicen que no es importante lo que una persona cree. Lo importante es la sinceridad y ya está, ya está. Pero, hermana, fíjese esta historia de este muchacho en México. Había una vez, mire, un muchacho en México se emocionó cuando se dio cuenta que los americanos habían ido a la luna. Corriendo por la calle y entrando a la casa de su abuelo, gritó: abuelito, abuelito, los americanos fueron a la luna. El abuelo era del campo, así que no creía que esto pudiera suceder. El muchacho, queriendo convencer a su abuelo, dijo: sí, sí, abuelo, y voy a decirte algo más. Ellos van a ir al sol también. El abuelo se puso tan molesto, le dijo: hijito, se quemarían si fueran al sol. Sin embargo, el muchacho no iba a darse por vencido. Abuelo, tú no entiendes. Los americanos son muy listos. Irán al sol, pero de noche. Que no. Aunque el muchacho era muy sincero, él estaba muy equivocado. La cualidad de ser sincero no garantiza, mis hermanas, una práctica correcta ni una vida correcta. Cuando estamos hablando de la salvación, tenemos que estar en lo correcto. En todo caso, mis hermanas, Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Dios tiene algo grande para nosotras. Es por eso que nosotros debemos estar en lo correcto. Ahora vamos a ver otro punto, mis hermanas, que ¿es la doctrina importante? ¿Usted qué cree, mis hermanas? ¿Es la doctrina importante? Si la Biblia me dice que no, entonces la respuesta va a ser que no. Pero si la Biblia me dice a mí que sí, la respuesta va a ser que sí. Ahora yo le hago la pregunta a usted: ¿qué es doctrina, mis hermanas? Cuando yo llegué, hermana, a los caminos del Señor, a mí me preguntaban también lo mismo, me hicieron la misma pregunta. Pues yo ahora le comento en una sola palabra que doctrina es enseñanza. Doctrina es una enseñanza. Esto es lo que estamos haciendo ahora. Esto es doctrina, mis hermanos. Nos estamos fundamentando, nos estamos empapando de qué es doctrina, qué es el fundamento apostólico y profético, hermana. Entonces, eso es doctrina, enseñanza. Ahora sigamos, hermana. Vamos a seguir construyendo nuestra casita espiritual. Según de Timoteo 4:1 nos dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto le decía el apóstol Pablo, le seguía diciendo a su hijo espiritual Timoteo. Entonces, ¿por qué? Porque vendrán tiempo, Timoteo, hermana Jessica, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué son concupiscencias, mi hermana? Son las ideas de uno, nuestras propias ideas. Así es, eso es lo que significa. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, hermanas, debemos de predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. No, porque ahora es fin de año y me tengo que tomar unas vacaciones, ¿no? No, para Dios no hay vacaciones, mis hermanos. Si hay hambre de la palabra de Dios, hermana, hay que seguir
predicando la palabra de Dios, compartiendo la palabra de Dios, mis hermanas. Entonces, porque vendrán tiempos donde ya no habrá, hermana, esto. Ya no habrá esta compartición de la palabra. Ahora damos gracias a Dios que lo podemos hacer por medio de estas vías telemáticas, de estas ondas. Es muy importante. Agradecemos a Dios y también a todas las tecnologías, ¿cierto? Entonces sigamos. 1 Timoteo 4:16 nos dice, ten cuidado. ¿Quién dijo? Pablo, apóstol Pablo, a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo, Timoteo, y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Eso, fíjese, hermana, que estamos hablando cosas muy importantes que de tener cuidado con nosotros. No es que, como le digo, esto es como, no tengo nada que hacer y comparto la palabra de Dios. No, hermana. Esto es de tener cuidado, como dice la palabra de Dios. Tengo que tener cuidado de mí mismo y de la doctrina, o sea, de lo que yo estoy hablando, ¿ya? Porque después Dios es el que está notando que esto, alguna palabra que yo ponga o saque porque no me gusta, porque me pica. No, hermanas, tenemos que decir tal y cual como dice la palabra de Dios. Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores, dice, de la palabra, y no tan solo oidores, engañados a vosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? Que seamos hacedores, porque pongamos por obra la palabra de Dios. O sea, no solamente nos vamos a la iglesia y escuchamos y nos llenamos todo conocimiento y no lo enseñamos. Fíjese, hermana, que entre más nosotros enseñemos y compartamos la palabra de Dios, lo que nos estamos nutriendo somos nosotras, hermana. Nos nutrimos porque a medida que usted enseña, pues más aprende. Y eso es lo que me ha pasado a mí, hermana. Entre más yo, no es que diga que, yo sé dar los mejores estudios bíblicos. No, hermana. Yo comparto la palabra de Dios con sencillez, con mansedumbre, hermana, porque de esta manera yo recibí este estudio bíblico. Porque entendí, hermana, que es mi alma la que está en juego, porque puede salvar mi alma. Entonces, también para nosotros poder compartir la palabra de Dios, tenemos que ponerla por obra. Y esto es lo fundamental, hermana, de tener en cuenta que podemos nosotros compartir a otras personas, tal vez no sepamos, pero estamos aprendiendo. Aprendemos de nuestras maestras, aprendemos de las hermanas, aprendemos mediante también la lectura de la palabra de Dios. Y es por eso que me he motivado, hermana. Mi anhelo anteriormente era de hacer estos videos, pero ahora lo he hecho para la honra y la gloria de Dios. Bendita sea su palabra. Doy gracias a Dios por ello. Sigamos, mis hermanas. Mateo 7:13 nos dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancho es la puerta y espacioso el camino que te lleva a la perdición. Fíjense, mi hermana. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, mis hermanas, no puede dar frutos malos. El árbol malo da frutos malos, ¿cierto que sí? No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos, ¿cierto? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor,
Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, mis hermanas. Aleluya. Gloria al santo nombre de Jesús. Wow, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Estamos hablando de construir nuestra casa sobre roca, la roca. Y esa roca es Jesús, Jesucristo. Amén. Entonces, en la luz de las Escrituras debemos tener cuidado en quién creemos y también en lo que creemos. La palabra de Dios tiene la respuesta. Fíjese, hermana, que lo poquito que yo llevo en el camino del Señor, me he dado cuenta que a Él no le importa mucho los sacrificios, mis hermanas. No, o sea, usted puede hacer mucho sacrificios para Dios. Pero lo más importante que yo he aprendido, mis hermanas, es la obediencia. A Dios lo que le importa es la obediencia y no los sacrificios, hermana. Entonces, nosotros debemos tener muy en cuenta esta palabra de Dios. Es muy importante. Esta palabra de Dios nos edifica, hermana. Primera de Pedro 2:6. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo que desobedientes, a lo cual fueron también destinados, mis hermanas. Entonces, dése cuenta, mis hermanas, que la desobediencia, pues, como que no le agrada a Dios. No le agrada. Entonces debemos de obedecer lo que dice la palabra de Dios, obedecer lo que dice sus promesas, sus mandamientos, y que nos va a ir mejor, porque Dios siempre es a más. Siempre lo he dicho, Dios es a más, nunca va a ser a menos, hermana. En Juan 17:17 nos dice, nuevamente nos dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por lo que han de creer en mi palabra por ellos. ¿Qué quiere decir, mis hermanas? Que el Señor Jesús nos aparta de este mundo para que nosotros creamos en su verdad, en la palabra de Él. ¿Cierto que sí? Entonces, Él ya oró hace rato. Él oró por su discípulo. Él oró por cada uno de los que íbamos a servir al Señor. Él oró hasta por mí. Él oró por usted, mis hermanas. Entonces, Él está orando porque el propósito de Él no se detiene, Él continúa. Esto es seguir, es una cadena. Tenemos que echarlo por obra. Hay que hacer discípulos, porque somos seguidoras de nuestro Dios, de nuestro Jesús. Somos seguidoras de Él. Por eso nos llamamos ser cristianas, porque queremos ser como Él estuvo aquí en la tierra, ¿no es cierto? Entonces ahora vamos a ver cuál es la voluntad de Dios, mis hermanas. Yo le hago esas preguntas. ¿Cuál es la voluntad de Dios?
Exacto, que obedezcamos su palabra. Esa es la respuesta, mi hermana. La voluntad de Dios es que nosotros obedezcamos su palabra. Eso es. ¿Por qué? Porque este mensaje lo predicaron los profetas, el Señor Jesucristo y los apóstoles. Eran grandes hombres guiados por Dios. Imagínense. Entonces, por eso Pablo dijo que no hay otro evangelio. Él lo confirmó y lo reafirmó, que no hay. Gálatas 1:6 nos dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y anatema hemos dicho, maldito es, ¿no? Como antes hemos dicho también, ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que hemos recibido, sea anatema, sea maldito. Primera de Pedro, mis hermanas, 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, hermana, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen la palabra de Dios? Y si el justo, dice la palabra de Dios, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Qué quiere decir este versículo? Que cuando el Señor Jesús venga por nosotros, venga por su casa, que ya está preparada, como lo estamos haciendo ahora, va a comenzar por nosotros, porque ya por lo menos conocemos de Él, hacemos la voluntad de Él, obedecemos la palabra de Dios. Entonces, el juicio, hermano, va a comenzar por la casa de Dios, por nosotros, porque no va a comenzar por aquellos que no conocen, como son el drogadicto, el borracho, el alcohólico, las prostitutas, los narcos, los drogadictos. No va a comenzar por ellos, porque ellos no ven, ellos no conocen, ellos no saben. Va a comenzar por nosotros, hermana, por la casa de Dios. En 2 Tesalonicenses 1:7 nos dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nos dice en 2 Corintios 4:3: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden queda encubierto. ¿Qué quiere decir ese pedacito, hermano? Que si nuestra palabra de Dios, la Biblia, está guardada, está encubierta, que nadie la ve, nadie sabe, todos, hermano, todos están encubiertos, todos están sin saber nada. Hasta nuestro evangelio queda encubierto, queda como decir, nadie lo conoce, no está escondido, en otras palabras, ¿no? En los cuales, dice el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo, con D minúscula, hermana, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, eso es lo que hace el enemigo: cega el entendimiento. Pone aquí algo así como gris o negro, lo pone ahí para que no entendamos la palabra de Dios y por ende no lo obedezcamos. Claro que sí. Entonces, 2 Corintios 11:13 nos dice: porque estos son falsos profetas, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Fíjese, lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia.
cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, mis hermanas, como dice aquí, que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, uno no sabe, pero tenemos que tener cuidado, hermana, en quién vamos a confiar, en quién vamos a creer. Entonces, no todo dice, falsos apóstoles vendrán, van a venir obreros fraudulentos que se disfrazan como que son los apóstoles de Cristo y solamente querrán para sus fines, porque tienen sus buenas corbatitas, sus buenos Emilio Tuccis, sus buenos trajes, hermana. Entonces, yo tengo que ver que realmente me estén hablando la palabra de Dios, porque si a mí no me hablan, todos estos versículos están sacados de aquí, mi hermana, de la palabra de Dios. Están, todo lo que he estado leyendo en esta primera lección, están aquí. Usted lo puede comprobar, usted lo puede analizar, lo puede escudriñar perfectamente. Pablo escribe, fíjese, en 2 Tesalonicenses 2:9, inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, ojo, por esto Dios con D mayúscula les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, hermana, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué quiere decir esto, hermana? Este versículo es precioso, es poderoso, hermana. ¿Por qué? Porque si la persona a la cual le estamos compartiendo esta palabra y no obedecen, hermano, y le hablamos una y dos y tres, y le hablamos y le compartimos, y la persona, el estudiante, la alumna que no quiera obedecer las cosas de Dios, entonces Dios dice, pues mira, ahí le mando un poder engañoso para que se pierdan, hermana, para que crean en la mentira ya. Porque sino que, a ver, hay dos cosas, o le cree a Dios o le cree al enemigo, al Satanás. Una de dos. Pero tienes que creerle en algo, hermana. Entonces, por eso, este versículo nos habla que Dios les envía un poder engañoso. Cree la mentira. En otras palabras, piérdete. Allá tú. Por eso, hermanas, pero nosotras, hermanas, debemos dar gracias a Dios con respecto a nuestro amado Señor Jesucristo, que nos ha escogido, nuestro Dios, nuestro perfecto Dios, nos ha escogido desde el principio para salvación, mis hermanas, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanas y hermanos, debemos estar firmes y retener la doctrina, la enseñanza que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Eso es, hermana. Tenemos que retener esta enseñanza que hemos aprendido. Entonces, esta es la lección 1, mis hermanas, la que les he hablado a ustedes en el día de hoy, con respecto al único fundamento apostólico y profético que está en la palabra de Dios en Efesios 2:20, que nos estamos edificando sobre este fundamento, sobre esta base, sobre esta roca, sobre esta piedra preciosa que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a hacer un examen, mis hermanas. Usted me va a decir un sí o un no. Y en la próxima lección la vamos a estar corrigiendo, ¿sí? Yo le hago la pregunta y usted me contesta allá donde usted está con un sí o con un no, ¿vale? Primera pregunta, ¿con un sí o con un no? Recuerde, la palabra de Dios, primera pregunta, es la única autoridad cuando tratemos asuntos de salvación. Repito, la palabra de Dios es la única autoridad cuando tratamos asuntos de salvación.
el signo de pregunta. Ahí se la dejo, mi hermana. Segundo, ¿doctrina es la verdadera enseñanza basada en el plan original? Tercera pregunta. El apóstol Santiago nos dice que seamos hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Cuarta, ¿este mensaje lo predicaron los profetas, apóstoles y el Señor Jesucristo? ¿Usted qué dice, mi hermana? Quinta pregunta. ¿Es importante obedecer? Porque el juicio comenzará con aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios. ¿Usted qué dice, mis hermanas? Ahí le dejo esas 5 preguntas para que usted la conteste en su interior, allá usted, donde usted se encuentre ahora. Mientras vamos a orar, a terminar esta oración y esta lección, porque hemos empezado con oración, mis hermanas, y la terminamos con oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Hemos podido sentir tu presencia en medio de esta enseñanza, Señor. Hemos aprendido que tú eres el fundamento, tú eres la base, Señor, tú eres la roca, tú eres la piedra preciosa, Señor. Oh, Señor, estamos aquí aprendiendo, Señor, que tu voluntad, Señor, es que nosotros obedezcamos esta linda palabra. Dios mío, ayúdanos, edifícanos, Señor. Oh, Señor, porque sabemos que tú tienes grandes cosas para nuestras vidas, Señor. Oh, derrama, Señor, sabiduría celestial en cada una de nosotras. Te damos gracias, Señor, por esta linda enseñanza, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.